El nuevo evento deportivo se realizó en dunas y parte del desierto en la región de Tarapacaya, en el norte de nuestro país, lo que, según denuncian arqueólogos y paleontólogos, genera un importante daño en el patrimonio en la zona, aunque esta no es la primera vez que se evidencian daños por estas acciones. Para hablar de este importante tema, vamos a estar conversando junto a la arqueóloga y abogada ambientalista de la Universidad de Chile, Paola González. Paola, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Paola, es muy importante lo que ustedes están dando a conocer porque siempre se ha dicho que el desierto de nuestro país es prácticamente un símbolo de orgullo, como símbolo también patrio, donde hay un atractivo turístico, pero también hay un importante valor arqueológico. En ese sentido, ¿qué es lo que ustedes están tratando de difundir? Claro, mira, esto es una historia ya bastante antigua, que comenzó con las primeras versiones del Rally Dakar que se hizo en Chile. En esa oportunidad el Colegio de Arqueólogos, a quien estoy representando en esta oportunidad, hizo ver la gravedad, ¿no es cierto?, de que estas competencias se desarrollaran sin un estudio de impacto ambiental previo y así como se fue comprobando en cada una de esas oportunidades en que se realizó el rally en Chile, al menos hay documentados más de 200 sitios arqueológicos destruidos, ¿no es cierto? Y eso comprende Camino del Inca, comprende talleres líticos, o sea, un pasado prehispánico muy rico que fue sencillamente diezmado. Entonces nos sorprende mucho como colegio de arqueólogos que las nuevas autoridades hayan sido tan lábiles en aceptar nuevas versiones de esta competencia. De hecho, Paola, ustedes vienen investigando esto, como mencionados, desde el año 2009 y hablan sobre daños, por ejemplo, en geoglifos, en aldeas, en cementerios, en conchales, en huellas, caminos. Es decir, hay todo un patrimonio, derechamente, que, como revisamos allí en las imágenes, finalmente, ¿qué ocurre? ¿Se daña, se destruye por completo, se pierde, nunca se encuentra? Claro, mira, yo te voy a explicar. Para la conformación de un sitio arqueológico se reúnen condiciones únicas, ¿no es cierto? Ellas son evidencias de eventos del pasado donde han quedado, ¿no es cierto?, como memoria, porque nosotros no tenemos registros escritos. Las crónicas de nuestro país son mínimas, entonces es la cultura material lo que nos habla de este pasado, de esta memoria profunda. Es un grave daño para todo lo que es el patrimonio cultural indígena, ¿no es cierto? Ahora que estamos con esta discusión de nuestro Chile plurinacional, acá tú estás destruyendo un derecho de memoria, un derecho a recordar tus ancestros. Yo considero de la mayor gravedad. Como colegio de arqueólogos incluso intentamos la vía judicial cuando estaba en boga, ¿no es cierto?, las versiones del Rally Dakar. Y planteamos ahí, ¿no es cierto?, que acá había un compromiso, una especie como de permisividad, de abandono de deberes, ¿no es cierto?, del Estado chileno, porque la destrucción de sitios arqueológicos es un delito. Claro. En el artículo 38 de la Ley de Monumentos se define como delito la destrucción de los sitios. Y es un patrimonio que es no renovable, escaso, frágil, ¿no es cierto? Y a eso también tienes que sumarle el patrimonio natural. Lo que yo no entiendo, por ejemplo, de la actual versión de este rally que se está ejecutando es que tanto la CONAF como el SAC y el Ministerio de Bienes Nacionales denunciaron que ahí se estaban dañando sitios de anidación de las golondrinas de mar, se estaban dañando cactáceas, se estaban dañando ecosistemas que se forman, ¿no es cierto?, con la nubosidad de la costa. Y la única medida, porque acá ni siquiera hubo una evaluación ambiental previa, lo único que decidió al delegado presidencial de Tarapacá, ¿no es cierto?, para autorizar este evento, es que les dice que tienen que guiarse por los caminos ya establecidos. Por los trazados. Sin embargo, el gran problema es que acá una gran parte del daño no lo hacen los competidores, sino la gente que va a turistear este evento, ¿no es cierto? Claro. Ya se ha comprobado que se suben arriba de los geoglifos, que en el fondo, y eso no se controla ni se fiscaliza. Entonces es una pesadilla que vuelve y vuelve. Yo aquí pido cordura, digamos. De hecho, tú lo mencionabas, el artículo 38 de la Constitución establece la Ley de Monumentos Nacionales que la destrucción de estos sitios constituye un delito. Exacto. Y según tu opinión, ¿por qué ocurre entonces?
Mira, en las pasadas versiones del Rally Dakar era muy problemático porque esto lo auspiciaba el Ministerio del Deporte. Entonces, normalmente cuando se producen delitos contra los monumentos nacionales, que es lo que son tanto los restos arqueológicos y paleontológicos, son monumentos nacionales y pertenecen al Estado por el solo Ministerio de la Ley, pero al estarlo auspiciando un organismo del Estado, el Consejo de Defensa del Estado no ejerció la acción legal en contra, ¿no es cierto? Y más, peor aún, alegó en contra de nosotros en los casos judiciales, ¿no es cierto? Por formalismo, o sea, se nos decía que no habíamos acreditado un daño al interponer un recurso de protección, fueron solamente razones formales, pero esa es la razón de por qué no se ha perseguido esos delitos, ¿no es cierto? Porque en el fondo el Consejo de Defensa del Estado está impedido de accionar contra otros organismos públicos. La última versión de este tipo de eventos comprende Pica, Pozo Almonte, Alto Hospicio y también Iquique, pero el radio total, finalmente, o el trazado total, mejor dicho, es de 1.700 kilómetros. Claro. Para ustedes, ¿cuál podría ser? Porque también es un evento deportivo, concita atención, hay gente que sigue este deporte. También tenemos esta otra mirada, que es la mirada del resguardo del patrimonio. ¿Cuál es el punto medio bajo las perspectivas que ustedes proponen? Mira, yo creo que acá lo primero que habría que hacer es que esto ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué te permite eso? Una política predictiva, ¿no es cierto? Una prevención mucho más efectiva. Porque en este momento se le dio la autorización, el único tipo de control que va a haber es que posterior a la competencia se van a analizar los recorridos, ¿no es cierto?, los tracks de los competidores, pero no va a haber ninguna fiscalización respecto a cómo quedó este espacio, si lo público se introdujo por vías no autorizadas. Eso se desentendieron completamente, ¿no es cierto? Entonces, si este tipo de competencias se va a realizar, tienen necesariamente que hacerlo dentro del marco de protección que tiene nuestro país, ¿no es cierto? En nuestro país el concepto de medio ambiente es amplio, incluye la protección del patrimonio cultural, de los monumentos arqueológicos y paleontológicos, entonces no hay justificación alguna de por qué esta actividad no ha ingresado al sistema. ¿Qué permite ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental? Permite ejercer medidas de protección, por ejemplo, cercado de los sitios arqueológicos, señalización, y una fiscalización al inicio con una línea de base y posterior también una vez realizada la competencia. Claro. En esta oportunidad nada de eso se implementó, lo que es gravísimo. Y de hecho, bueno, de los reportes del año 2009 a la actualidad, estamos hablando de las regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo, y ahí efectivamente son estos 1.700 kilómetros que yo te comentaba, ¿no? Claro, bueno, en las anteriores versiones llegaron a ser hasta 2.300 kilómetros, ¿no es cierto?, con un buffer de impacto de más o menos unos 100 metros de ancho, pero que en la práctica era mucho mayor, porque imagínate tú, si están 500 vehículos avanzando a toda velocidad entre motos, vehículos pesados, nunca se van a circunscribir a un área de 100 metros, van a buscar de qué manera salir. Claro. Entonces, yo creo que realmente Chile necesita estos rallies. Tenemos uno de los ambientes más prístinos, más bellos, más únicos en el mundo, ¿no es cierto? Tenemos fauna endémica, flora endémica. Entonces, ¿qué ganancia tenemos con esto? ¿Por qué no lo hacemos en caminos pavimentados si quieren correr? ¿Por qué a campo traviesa, en uno de los lugares más intocados y más valiosos del mundo? Necesitamos entonces dar este contexto para comprender también la magnitud del impacto que tiene no solamente el resguardo arqueológico, sino que también el resguardo ecosistémico de este lugar que tú mencionas. Sí, y si me permite, yo te agregaría que acá hay un atentado muy grave también a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas chilenos, porque acá evidentemente que hay un daño al patrimonio cultural indígena como monumento arqueológico, ¿no es cierto?, como también evidencias históricas. Acá se tendría que haber procedido a una consulta de acuerdo al convenio 169, que está ratificado por nuestro país y que cuenta con el rango de Tratado de Derechos Humanos, entonces tiene rango constitucional. O sea, es una situación que yo no sé si fue, ¿por qué, no es cierto?, las nuevas autoridades, esperándose de ellos una mayor sensibilidad, una mayor comprensión y valoración a los pueblos indígenas, han permitido esta aberración.
Hay muchas aristas sobre este tema, por eso, Paola, te queremos agradecer tu presencia acá en Futuro 360 para darlos a conocer y darnos también un contexto más completo de lo que implica esta actividad en el norte de nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.